¿Qué será esto? Parece romano. Es frecuente encontrar objetos romanos en Doñana, pero hay otro. Estas arenas guardan todavía los secretos de muchos pueblos que, seducidos por su magia y su riqueza, crearon poco a poco los paisajes y culturas que conocemos. Tartesos, romanos, visigodos y árabes, industrias de salazón, pequeños poblados aislados, inmensas tropas de caballos, tesoros enterrados quizás. Pero, sin duda, el episodio más espectacular de la historia de Doñana fue la visita de Felipe IV en 1624. Llovía a mares. El palacio se agrandó para albergar a un inmenso séquito entre el que se encontraba Quevedo. Casi un siglo después, Felipe V, el primer Borbón, vendría también por estos pagos a pescar en Santa Olalla. Sí, esta tierra siempre ha atraído a gentes diversas. Cuentan que Francisco de Goya pintó en el Palacio del Bosque a la duquesa de Alba y quizá sus famosas majas. Sin embargo, algo empezó a suceder a mediados del siglo XIX. Primero fueron los cazadores y coleccionistas de pieles y huevos. Relatos de mi bisabuelo apuntan que algunos hombres del lugar se hicieron expertos en acompañar a estos cazadores extranjeros. Después, sus muestras llegaron a los museos de Europa y despertaron el interés internacional por la extraordinaria fauna del coto. Que cuando él era pequeño, el rey Alfonso XII también se interesó por Doñana y vino de cacería a finales del siglo XIX. Con el nuevo siglo, el coto de Doñana cambia de propietario. El conde de Niebla lo venderá a don Guillermo Garbey. Este cederá los derechos de caza a una sociedad de monteros en la que se encuentran Abel Chambán y Walter J. Wood. Se ha escrito mucho sobre estos parajes. Alfonso XI los describió por primera vez en su libro de la Montería. Y en épocas distintas, Fernando el Católico, Carlos I y Felipe II se refirieron también a la zona con otros nombres: Coto Real, Real Bosque y Palacio de la Rocina. Amanece en Doñana. Junto a las marismas, 150 viejos alcornoques alojan una de las colonias de cría más importantes de espátula y garza real. Atraídos por su avifauna, llegaron a Doñana entre los años 1952 y 57 varias expediciones de científicos y ornitólogos españoles, franceses, británicos y norteamericanos. Aquellas expediciones pasaron a la historia como el germen de un movimiento para que la protección de este espacio fuera una realidad. Este grado de protección ha sido posible, entre otras cosas, por la labor que realizaron en su día José Antonio Valverde, Francisco Berni, Matt Nicholson, Luke Hoffman y Mauricio González Gordón. Es una propiedad y además proteger a la naturaleza, hay Pero que decirlo. Esos años fuiste tú el que escribiste ese famoso escrito a Franco, que lo tengo aquí, curiosamente. ¿Lo tiene? Lo tengo aquí. Además lo traigo para que tú me lo firmes, porque... Es que querían llenar esto de guayule, después que iban a plantar todo de eucaliptos, había 3 o 4 proyectos temibles, todos. Pero aquel proyecto era de repoblación. Y eso es lo que hubo que rechazar. Con eucaliptos. Tú eres el que escribiste este documento que influyó tanto en el gobierno que no se volvió a hablar más de eucalipto después de este escrito. Se acabó el eucalipto y ya empezamos a resembrar con pino, ¿no? La conciencia conservacionista dentro y fuera de nuestra frontera culmina en 1963. Doñana era más inmensa y mucho más rica, natural y salvaje que la Camarga, que era donde yo estaba. Hubo una reunión del International Wildfowl Reserve Bureau en Jerez, seguida de una excursión a Doñana en el año 1958 o 59.
Entonces es cuando empezó el interés por esta zona. Valverde y Bernis realizaron anillamientos masivos de aves en 1952. A partir de este momento y contando con el apoyo de Mauricio González Gordón, comenzaron a llegar expediciones científicas. La Doñana Expedition, compuesta por 10 expertos ornitólogos, fue relatada por Guy Montfort en su libro Retrato de una tierra salvaje. Eso ya es Gibraltar, por ahí que hay unos 14 kilómetros, pero nosotros sí nos pillamos lejos. El río Guadalquivir, navegable hasta el puerto de Sevilla, en la época de los romanos, navegable hasta más arriba de Córdoba. ¿Sabéis cómo llamaban los romanos a ese río? El río Betis. Guadalquivir es un nombre de origen árabe. Los ríos que empiecen por Guad, por ejemplo, Guadiana. También hay unas fósiles en Doñana. Vimos zarapitos reales, abocetas, correlimos, cigüeñuelas, avefrías y un sinfín de especies. Todos esos nombres son de origen árabe. Bueno, pues el río en los últimos 13 kilómetros es la frontera entre Huelva y Cádiz. Del centro del río hacia la orilla en la que estamos es Huelva. De la duna. Hay una raíz aérea o pivotante que se llama, y cuando el viento le echa arena encima, empuja con las raíces el árbol a la superficie. Por eso lo vemos siempre flotando encima de la duna. Por eso se plantaron 40 millones de pinos y 10 millones de eucaliptos. Ahí hay unos cuantos ciervos ahí a lo lejos, chavos. Al monte que pertenece a Huelva, y del centro del río hacia la otra orilla, Sanlúcar de Barrameda, que pertenece a Cádiz. El río es la frontera. Y nosotros vamos a seguir el río ahora hasta la misma desembocadura, que está muy cerquita de aquí.